Yo soy Alejandra Ríos, soy CEO de Ambrosia, una empresa de alimentos y bebidas enfocada o fundada en el tema de catering, pero que se ha expandido a todo el tema de food service para empresas, soluciones de alimentos y bebidas para empresas en el país. Y también soy asesora del CENET, del Consejo Nacional Empresarial Turístico, a partir de este año. Entonces colaboro con el CENET y con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Lo que hace Ambrosia un poco es no solo catering y alimentos y bebidas, sino que también food service empresarial. Los food service se refiere a como soluciones de alimentos y bebidas para empresas, en el caso muy particular de oficinas y de aeropuertos. Entonces, bueno, nosotros desde marzo vimos una caída brutal en los ingresos, siendo principalmente el tema de catering que cerró definitivamente desde marzo y que a la fecha no hemos podido reabrir nuestros espacios para eventos, aunque sí ya haciendo eventos de manera virtual, eventos híbridos y eventos más pequeños. En el tema de food service, pues nuestros clientes principales son oficinas grandes, edificios de oficinas y aeropuertos y clientes de los aeropuertos, aerolíneas y bancos que tienen salones en los aeropuertos, y pues eso también se vio muy afectado al inicio de la pandemia. Y en este tiempo lo que nos hemos dedicado a hacer es a reinventar el negocio, la industria y tratar de encontrar soluciones muy creativas para regresar a tocar base con nuestros consumidores. Entonces, bien, en eso estamos. Mil gracias, Alejandra. Germán González, por favor. Sí, gracias. Yo soy empresario restaurantero. Presido una empresa que manejamos la franquicia maestra de Maison Kaiser en México. Tenemos 40 ubicaciones en diferentes puntos del país. También tenemos otra marca de restaurante mexicano que se llama Carmel y Sal, otra de restaurante italiano que se llama Luca. Participo en la Cámara Nacional de Restaurantes desde hace muchos años. He ocupado varios cargos de gobierno. Actualmente soy vicepresidente y soy director presidente de las cadenas de restaurantes en México. Además, participo en la Asociación de Restaurantes Americanas, soy consejero allá y, digamos, he estado muy involucrado en el tema de toda la gestión con gobierno, y me ha tocado ser vocero con Francisco, nuestro presidente, en muchos de los temas digamos, de las actuaciones que hemos tenido durante esta emergencia. Muchísimas gracias, Germán. Julián. Pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Soy Julián Debar, soy el director de operación de Grupo Presidente. Somos una empresa hotelera y restaurantera, es la parte que me incumbe. Tenemos 2.600 colaboradores y manejamos 18 hoteles dentro de la República y un poco más de 60 restaurantes. Obviamente, pues estos 60 restaurantes han sido muy afectados, como bien lo mencionaba Alejandra, y nos hemos dedicado pues a implementar, mientras tanto, todas estas normas nuevas y entrenar a nuestra gente. Y también a través de los restaurantes de México, que quizás algunos pueden reconocer como Pied de Cochon, Palm o Alfredo Chapulín, pues hemos podido tener el gusto de apoyar a través de la Fundación Gigante 2 hospitales sirviendo comida, que es el INER y el Hospital Infantil de México, entregando más de 12,000 comidas durante estos meses hasta que pudimos reabrir los restaurantes en el mes de julio, y seguiremos con este apoyo. Bien, la primera pregunta para los tres, voy a empezar contigo, Alejandra, es ¿en qué punto estamos? Se habla mucho de este new normal, que en el fondo nadie quiere que sea lo nuevo y mucho menos que esta sea la normalidad. Describías tú, Alejandra, dónde están tus negocios, qué has aprendido y cómo pinta agosto para Ambrosia y en general para el tipo de negocios como los que estás tú. Claro que sí. Pues recapitulando un poquito,
desde el principio de la pandemia, al principio fue caos, todos estábamos tratando de ver cómo nos íbamos a reorganizar, cómo iba a ser esta justo nueva normalidad, se hablaba mucho de eso, creo que ya pasamos esa etapa, ahorita estamos en la etapa desde hace, a lo mejor en mi caso, un mes y medio, de reorganizando, es preparándonos para reabrir, preparándonos para esta nueva normalidad. ¿Y qué significa esto para Ambrosía? Pues todo este tema de protocolos de higiene y sanitización, para nosotros y creo que para la industria en general es súper importante volver a tener la confianza del consumidor. Creo que todo parte de ahí, de que el consumidor vuelva a tener confianza en los servicios a los que estaba acostumbrado antes de la pandemia. En el caso de restaurantes, de poder ir a un restaurante y sentirse seguro, en un evento también poder ir a un evento y sentir que va a estar bien, que va a estar cuidado, que va a estar con todos los protocolos. Entonces, justamente eso, reimaginarnos esta nueva normalidad y preparar a los servicios que ofrecemos para hacer frente a esto y darle esa confianza al consumidor. Entonces, en el caso de Ambrosía, pues es justamente dar esa confianza y luego rehacer todo el customer journey, que le llamo yo, hacia una nueva normalidad. En el caso de eventos, por ejemplo, pensar en eventos híbridos y reimaginar hacia hacer eventos híbridos, eventos virtuales y eventos presenciales con las nuevas normas. Y lo mismo para el caso de los restaurantes, ¿no? Cómo reimaginar el servicio hacia lo nuevo que demanda esta nueva normalidad. Entonces, creo que justo ahorita estamos en esta reingeniería. Perfecto, Alejandra. Germán, tú tienes una cadena de cafeterías, tienes un restaurante, digamos, de comida exquisita, de lujo. ¿Cómo te está yendo y cómo compararías los dos segmentos de negocio? Pues, o sea, la situación es compleja, o sea, y un poco lo platicábamos antes de empezar. O sea, este no es un tema de grandes, chicos, buenos, malos. Es un tema de se suspendió el ingreso y ahora tienes que encontrar nuevas formas de acercar ingreso, pero la realidad es que tienes que buscar cómo transitar en este periodo donde no están las ventas y tienes que sacar a flote la empresa. Entonces, yo creo que no es privativo, o sea, esta crisis le está doliendo a todo el mundo, en todos los lugares, es para todos, o sea, en todos los países los restauranteros están sufriendo igual que lo que estábamos sufriendo en México. La única diferencia es la respuesta gubernamental que ha habido a los apoyos y, digamos, de las agarraderas que te puedes tomar en diferentes latitudes. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos que transitar, o sea, tenemos que pasar, digamos, brincar esta realidad de no ingreso y teniendo los costos y los gastos asociados. O sea, ahorita que abrimos, por ejemplo, los restaurantes más de alta gama, donde no tienen una estructura de servicio a domicilio tan fuerte, esos restaurantes están sufriendo y le están pasando más difícil porque es la experiencia de que la gente vaya. Alejandra ya lo estaba diciendo, o sea, la regla del juego, aquí ahorita más que la marca y el tipo de comida, lo que importa es que la gente te perciba seguro. O sea, la nueva realidad es, primero, uno de los atributos que tengo que considerar primero es si voy a estar seguro. Si estoy seguro y me gusta la comida, voy. La gente es un ser social y quiere salir, pero por otro lado tienes los mensajes de que eres casi irresponsable si sales. Entonces, ¿cómo cambiar esa percepción de que la gente entienda que ya es un momento de que se tiene que empezar a salir? Si queremos mantener a la industria andando, pues tenemos que hacer el esfuerzo de ir a consumir, de salir, ¿no? Mencionabas tú, Germán, y vamos a volver a eso, el tema de apoyos gubernamentales y normatividad. No lo quiero dejar pasar, solo quiero mencionar que lo vamos a tratar en extenso. Y quiero pasar con Julien, siguiendo el hilo de lo que estaba contando Germán. Cambió la manera en que los restaurantes tienen que comunicar a sus consumidores. Parecería que lo más sofisticado que ahorita nos pueden ofrecer es seguridad y confianza. ¿Cómo vives eso en un grupo, yo diría, que opera en todo el país? No solo son de ciudades como México, estás en destinos de playa, etcétera. Es correcto, ¿no? Inspirar confianza ha sido pues el mensaje que
estamos tratando de pasar a nuestros comensales. El reto es de antes vender pues una experiencia y quizás una comida, ¿no? Y ahorita pues tenemos que volver a un básico porque era como un given el tema de la higiene y de ser sano cuando uno iba a comer en uno de nuestros restaurantes. Y hoy es volver a poner eso de primero y sin fallar a cómo entregar esta experiencia y cómo entregar una calidad de un servicio de alto nivel y sabrosa, ¿no? Porque al final la gente viene a los restaurantes para convivir y uno de los conflictos que, como bien lo mencionaba Germán, es que convivir es como prohibido ahorita porque es lo que se te pide de no. Quedarte en casa ha sido el moto sobre la mesa durante los últimos meses y hoy en día, pues, y regresar y ir a comer en un restaurante, casi uno tiene un sentimiento de que estoy haciendo algo incorrecto, de culpa, exactamente. Placeres prohibidos. Y ahí es el reto que tenemos todos en nuestra industria, ¿no? Y necesitamos justamente el apoyo de los medios, del gobierno y de eso para decir que los establecimientos son seguros, que es mucho más seguro de comer en los restaurantes que muchas otras actividades de la vida normal que unas personas tienen que hacer todos los días y que esta industria necesita el apoyo de sus clientes, ¿no? Hay un tema, cuando uno ve las cifras gruesas de la industria, son 673,000 establecimientos, 2.1 millones de trabajadores. Me gustaría Sin contar los preguntarles... demás que no están reconocidos. No, digo, solo directos, pero a mí me gustaría que lo vieras que son caras de personas, son familias, son el 58% de ahí somos mujeres, o sea, es una industria con cara de mujer, y es muy importante que sepamos que además somos una industria que somos el primer empleo de muchísimos mexicanos, o sea, somos una industria que abre las manos. ¿Cómo están manteniendo la motivación en su equipo? Yo digo, uno Claro. va al restaurante y lo digo, bueno, no solo en el restaurante, en la experiencia del delivery. Y una parte es la comida, pero otra es literalmente la cara que le pone uno, la gente que te entrega, es parte de la experiencia. Son tiempos bien complicados y uno se encuentra una sonrisa, un buen gesto de gente que seguramente la está pasando muy complicado. ¿Cómo le estás haciendo para mantener la cohesión, la motivación en tu equipo, Alejandra? Sí, ese es un punto súper importante y como decía Germán, esta industria más que nada es una industria de personas y de familias. Entonces yo en lo particular lo que empecé a hacer en mi empresa desde el inicio de la pandemia fue instaurar sesiones virtuales como un poco como esta con todos los colaboradores de Ambrosía, en los que cada viernes me conectaba, les platicaba cómo íbamos, qué estábamos haciendo, qué teníamos que hacer y un poco de motivarlos y escucharlos también, escuchar sus preocupaciones, escuchar sus preguntas, escuchar sus problemas y tratar de actuar sobre eso. Entonces, haciendo eso. Y otra cosa que le he dicho a todo el equipo y que es súper importante es que este tiempo de pandemia no sea tiempo perdido, ¿no? Entonces, tomar estos 5 meses y que no nos despertemos después de la pandemia, cuando ya haya vacuna o cuando ya haya pasado lo peor, y digamos, bueno, pues, ¿qué hice en este tiempo? Y que no podamos decir, mejoré esto, cambié el otro, hice algo nuevo, etcétera. Entonces, siempre decir que no sea tiempo perdido. Y en ese sentido, es mucho. Si los restaurantes están cerrados, bueno, ¿cómo podemos rediseñar el menú? ¿Cómo podemos ser más eficientes? Nos podemos poner a hacer innovación. ¿Cuál es la mejor idea que se te ha ocurrido en estos días, Alejandra? Pues mira, nosotros en lo particular, siendo una empresa más tradicional centrada en catering, lo que hicimos fue lanzamos una tienda de e-commerce, una tienda en línea, en donde ya desde hace un mes y cacho estamos vendiendo en línea todos nuestros productos para que los consumidores los consuman en su casa. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Buenísimo. Germán, ¿cómo mantienes la cohesión, la motivación en tu equipo?
¿qué has aprendido tú como líder en el manejo de gente en estos meses tan complicados? Pues mira, o sea, entra la crisis y lo primero que hay es una incertidumbre y mucho miedo a lo que va a pasar. Entonces, yo creo que la cuestión pasa porque sepan nuestros colaboradores que les vas a conservar el empleo. Yo creo que ese ha sido el esfuerzo de gran parte de los restauranteros del país, hacer un esfuerzo por mantener la plantilla. Decir, oigan, ¿sabe qué? Le estamos pasando mal, pero como decía hace rato, o sea, este es un tema, no es de mejor restaurante, peor restaurante, es quién tiene reservas para estar cerrado 100 días sin ingreso y seguir pagando los costos, o quién tiene la habilidad como empresario, como líder digamos, como piloto de barco, de poder negociar con todos los jugadores que tienes alrededor, porque o sea, esta industria, como sabes, depende obviamente de nuestros trabajadores, colaboradores principalmente, pero pues todos rentamos un local y entonces tienes que hablar con el casero, todos tenemos muchos proveedores, todos tenemos muchas obligaciones, hay quien tiene bancos, entonces la realidad es que este tránsito a poder salir adelante pasa mucho por la gestión del capitán del barco que está de alguna manera logrando acuerdos o acercándose de reservas, acercándose de dinero para que pueda brincar este pedazo. Entonces, ¿Cuál yo es creo que... Perdóname, te interrumpí. Y yo creo que es un momento clave para saber, o sea, cuándo vale la pena seguir adelante y cuándo vale la pena no. Es como volver a empezar el negocio. O sea, es arrancar de nuevo, donde tú vas a ver cerrar muchos negocios porque hay un cálculo de riesgos muy claro. Decir, oye, ¿sabes qué? Hoy conviene seguir adelante o hoy, en base a la información que tengo de este lugar, cómo desempeñaba. Y es lo que ha pasado mucho con las cadenas. O sea, los restaurantes que no están o las unidades que no están dando el rendimiento adecuado, pues vas a optar por cerrarlos. Y entonces ahí viene, digamos, la reconversión de espacios y de recursos que no estaban siendo lo productivo, ¿no? Y eso lo vamos a ver mucho y por eso el número de unidades que vamos a ver cerrar. ¿Cuál es el mayor cambio que has hecho en estas semanas? ¿Cuál es la mejor idea en términos de innovación que has hecho en tu negocio? Pues pasa mucho o sea, nosotros optamos por hacer, o sea, te tienes que convertir en una empresa, tienes que pensar diferente y hacerte una empresa más digital. O sea, pasa mucho porque la gente entienda que la parte digital llegó para quedarse. Nosotros habíamos arrancado, digamos, ese esfuerzo y realmente nos transformamos. O sea, el entender que si no incrementas el delivery, si no te cambias a digital, si no escuchas al consumidor, si no le haces la experiencia muy fácil, va a ser más difícil que transites estos tiempos y más un poco lo que nombraban por ahí, o sea, los hábitos de trabajo, los hábitos de consumo se van a mudar. O sea, no sabemos si el edificio arriba de nosotros se va a volver a llenar o no, donde teníamos una cafetería que teníamos 4 o 5 mil personas que nos consumían todos los días. Ahora, ¿cómo voy a hacer que ese punto de venta se convierta en algo que funcione si no van a estar presenciales los 4 o 5 mil trabajadores que yo tenía arriba antes, que vivían, digamos, vivíamos de ese punto digamos, de flujo de gente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de hacer un análisis de cada punto de venta y cuáles son los atributos y por qué vendes y por qué no vendes y entender si lo vas a poder seguir haciendo, es un tema muy importante para todos los restauranteros. Buenísimo. Julen, ¿cómo estás manteniendo motivado a la gente? Y pienso en el caso de ustedes el reto, perdón que insista con eso, pero geográficamente están en todos lados. ¿Cómo? Correcto, pues lo que usamos es la tecnología, ¿no? Todos nos tuvimos que reinventar durante estos meses, poniendo a hacer estos tipos de conferencias y darle accesos a comunicación digital. Nosotros en el grupo hemos desarrollado un sistema de entrenamiento virtual que ha sido muy exitoso y nos ha permitido pues mantener nuestros colaboradores muy informados y entrenarlos a básicamente, yo diría, reinventarnos en un sentimiento de personalizar aún más el servicio, personalizar aún más nuestro conocimiento de nuestro cliente. Lo llamamos el programa el cliente presidente,
porque como bien sabes, pues tenemos hoteles de todo categoría y restaurantes de todo categoría, desde el mantel largo hasta cafetería, y no importa, lo que creo es que la gente quiere quiere conocer la cara de quien cocina, de quien lo sirve, y aún hoy en día la máscara no te permite transmitir la sonrisa, como bien lo decimos. Lo tenemos que aprender, enseñarlo a hacerlo a través de otros elementos, ¿no? Y entonces conocer, perdón, adelante. ¿Cuál es el elemento más importante de capacitación que han estado utilizando ustedes? Me refiero, ¿qué cursos, qué habilidades? Bueno, es un software que se llama Cody, que usamos dentro de la empresa para poder transmitir a todos, no solamente pues, las nuevas normas de higiene, calificarlos y validar que ellos hayan entendido las nuevas expectativas, tanto de higiene como los clientes y de normas de servicio que estamos haciendo. Y también, pues, tratar de recuperar más información hacia nuestros clientes, conocer nuestros clientes mejor. Tenemos suerte de tener restaurante con mucha experiencia, ¿no? Uno Pie de Cochon tiene 20 años en México, un Alfredo di Roma, y pues hay que saberse ponerse cuestiones complicadas que quizás teníamos una base de datos que no teníamos completo y dedicamos tiempo a mejorarla, a ser más asertivo en nuestra información y poder comunicar mejor con nuestros clientes con las nuevas tecnologías. Eso es parte de lo que creo se necesita hacer. Quiero empezar con Germán González la siguiente pregunta. Mencionabas tú, Germán, y es algo que uno como cliente de los restaurantes se pregunta mucho, y es, ¿qué está pasando con todo lo que tiene que ver con la cadena de los proveedores, incluyendo la gente que les renta los locales? ¿Cómo resumirías tú este tipo de negociaciones? ¿Cómo les ha ido con los proveedores, con los caseros? ¿Cuál dirías tú que es el nuevo normal en este tipo de relación? Nos comentaban en un webinar pasado, un laboratorio de soluciones, los hoteleros decían, reconocemos que los proveedores se han portado de maravilla, han entendido muy bien dónde estamos, han entendido que vamos en el mismo barco. Me gustaría que nos contaras tu experiencia y luego abrimos a Alejandra y a Julien. O sea, yo creo que en general, digo, siempre hay casos, pero en general yo veo que todos los participantes en la cadena, digamos, de suministro y en la cadena de valor de los restaurantes han entendido muy bien el momento que estamos viviendo. O sea, hablando por los proveedores, o sea, obviamente ellos también están afectados de repente de vender. O sea, tú sabes que los restauranteros compramos algo así como 100,000 millones de pesos de productos del agro, que básicamente es lo que convertimos en platillos en los restaurantes, y pues toda esa gente de repente dejó de recibir pagos y dejó de recibir órdenes de compra, y han sido bastante razonables en el proceso de decir, oye, entendemos lo que está pasando, necesitamos rehacer. Lo mismo ha pasado con los arrendadores. O sea, la realidad nueva pues, es que, o sea, todo el mundo nos ordenaron, nos mandaron cerrar, y pues no es culpa de ellos, tampoco es culpa de nosotros, y ha habido mucha simpatía por parte de ellos en cuanto a qué deberías pagar y tal, y se han hecho acuerdos de todo tipo. Entonces, nosotros vemos que la mayoría de la gente busca que la industria salga adelante y están haciendo esfuerzos importantes, y esto es como en una carambola de un choque, ¿no? O sea, todo el mundo cada quien tiene que pagar parte del golpe, ¿no? O sea, porque no, esto es algo que nos arrasó a todos, y de repente, pues todo el mundo tiene que cooperar aquí en el daño, porque si no, pues una sola parte de la ecuación no va a resistirlo, ¿no? Y lo mismo, o sea, también agradecer muchísimas empresas del ramo hicieron acuerdo con sus propios colaboradores. O sea, hubo jornadas reducidas, hubo disminución de salarios. O sea, la gente entiende por lo que estamos pasando y todo el mundo está dispuesto a cooperar. Y yo creo que hay que hacer un reconocimiento, digamos, nacional, porque todo el mundo está en ese mismo tenor, ¿no? Mil gracias, Germán. Alejandra, ¿cómo te está yendo con tus proveedores? Te decía al principio, eres la más joven.
¿cómo te va a la hora de decir, a ver, a nombre de mi empresa, tienes que impostar la voz, te pido esto? ¿Cómo le estás yendo? ¿Cómo te va con tus proveedores? Sí, claro. Me encantó la analogía que hizo Germán acerca de la carambola. Y sí, la gente, digo, algo que ha sido muy positivo, y coincido con Germán, es que realmente sí la gente está muy consciente. Todos estamos viviendo esta pandemia, todos estamos viviendo esta crisis. Entonces, todos, no como en otras crisis, todos lo estamos sufriendo. Y lo mejor que ha sido es que estamos en el mismo barco y la gente se da cuenta. Entonces, tanto los proveedores como los arrendadores, como los empleados, han sido muy conscientes, y yo en lo particular en Ambrosía he tenido una súper respuesta de proveedores y de empleados en el que entienden la situación por la que estamos viviendo. Y, por ejemplo, el tema de los proveedores, pues nos han dado plazos de pago, también nos han pedido que no dejemos de comprar en la medida de lo posible, aunque tengamos plazos para pagar muy amplios, que ha sido súper positivo. En realidad nos estamos apalancando de proveedores más que de bancos, en mi caso por lo menos, porque la respuesta de las instituciones bancarias a lo mejor no fue tan favorable, y del gobierno tampoco, ¿no? Entonces, los proveedores Yo han sí quisiera salido. decir que los Sí. bancos también pusieron su parte, o sea, esta prórroga de 6 meses también le entraron. Claro que no están poniendo dinero nuevo, pero sí hicieron su Ajá. esfuerzo. En 6 meses pararon, digamos, hubo un paro total de pagos hasta octubre, ¿no? Mayo, octubre, ¿no? Perdón por interrumpir. Sí. También me imagino que no es lo mismo negociar como Germán González que como Alejandra Ríos. Y no es que vea menos a Alejandra, pero Claro. el tamaño te da más capacidad de encontrar empatía, ¿no? Supongo que también Sí, está sí, pasando. a eso me refiero un poco, sí. En el caso de Ambrosía, por ejemplo, la respuesta de los bancos no fue tan favorable como la respuesta de los proveedores o de los arrendadores, ¿no? Y lo mismo puede pasar para restaurantes más chicos, que a lo mejor es muy diferente rentar en una plaza comercial, donde a lo mejor es un grupo inmobiliario grande que tiene capacidad para solventar unos meses con las rentas sin recibir rentas, o las rentas al 50%, que rentar en un lugar donde depende una familia de ese ingreso de la renta, y donde no tiene esa posibilidad de reducir la renta al 50%. O sea, a lo que voy es, a lo mejor una familia, una señora que vive de las rentas y que no tiene ahorros, va a ser menos fácil que dé esas posibilidades de negociación, que dé esas posibilidades de pago, que un gran grupo inmobiliario que la han sufrido mucho, pero han sido súper solidarios con la industria, y sí han logrado reducir las rentas. Y lo mismo me imagino pasa con proveedores. Hay proveedores que tienen efectivamente capacidad de solventar, y hay otros, el que te vendía pastelitos, que dices que si no me pagas, No puedo. pues simplemente no puedo resurtirte, No porque puedo. es capital de Exacto. trabajo. No, y ha habido proveedores que, por ejemplo, nos han apoyado con campañas para hacer despensas, o sea, proveedores, puedo decir algunos nombres: Cerdes, Cuervo, Unilever, la cervecería Modelo, que sean, o sea, que de alguna manera están súper ligadas a la industria, que están muy apegadas y entienden muy bien las necesidades, y bueno, han dado producto, han dado plazo. En el caso, por ejemplo, de Cervecería Modelo, nos ha ayudado a pregonar y a difundir nuestro protocolo, que es la base, digamos, de actuación, los lineamientos para tener una experiencia segura, le llamamos mesa segura el protocolo. O sea, ha habido una respuesta bien generosa de muchos de los stakeholders que están en la industria para que la rueda siga funcionando, ¿no? Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Germán, en este sentido, ¿no? Yo sí he visto una colaboración muy importante de parte de los proveedores, de los empleados, de los bancos también, en cierta forma, y obviamente dependiendo el tiempo que tiene de la relación con ellos, y la confianza que ellos pueden tener, que a largo plazo, pues creo que algunos de nosotros vivimos la crisis de 2009, que también pues había pegado de un tiempo mucho más corto, pero las empresas habían construido estas relaciones y estas confianzas dentro de
de esto, donde pues entendimos que solo uno no va a salir, ¿no? Es buscando preservar la cadena de valores, haciendo todos un esfuerzo que la industria restaurantera puede volver a levantarse, porque el golpe que le ha dado ahorita ha sido tremendo y es pasar de 100 a 0 y durante 5 meses nadie podía estar preparado a este tipo de castigo, por decirlo así. Y ahorita, pues, proveedores, la ayuda, por ejemplo, que decide que pudimos dar la línea fue gracias a unos bancos que hicieron donación, hicieron esfuerzos, o proveedores que nos han ayudado, el que vende los contenedores de plásticos, el que entrega las frutas y verduras, para que pudimos preparar estas comidas y darle a... No, y abundando lo de Julián, o sea, realmente en la peor crisis de la historia, cuando realmente escasean todos los recursos, sí vimos salir grupos restauranteros y restaurantes individuales volcarse a ayudar. O sea, esto que está practicando, digamos, Julián, que Grupo Gigante donó 235,000 comidas a hospitales. O sea, ellos tienen otro tamaño y son 235,000, pero te puedo hablar de miles de restaurantes que donaron, iban a alimentar a los médicos, a las enfermeras, todos los días. O sea, hicimos rondas durante los primeros 60, 70 días de la pandemia. Todos los días un restaurante, digamos, afiliados, surtieron un hospital, 2 hospitales, un hotel donde estaban hospedados médicos para que desayunaran, comieran, mientras cuando había la emergencia que no había suficientes médicos para operar los respiradores. O sea, ha sido obviamente el tema de volcarse sobre nuestros colaboradores, darles despensa. La industria ha sido muy, muy solidaria con la situación, y yo creo que los otros y las otras personas han sido muy solidarias con nosotros, pero a veces no es suficiente. O sea, ahí viene donde deberíamos ver un poco más de apoyo gubernamental para realmente poder brincarla. Quiero entrar al tema de apoyos gubernamentales y me gustaría empezar con Alejandra. ¿Cómo te está yendo? Mejor lo quiero plantear, es el papel del gobierno, porque no solo es apoyo, es normatividad. En algunos casos, lo que las industrias están pidiendo no es dinero, ni siquiera créditos, sino una normatividad empática, que entienda qué está sucediendo, etcétera. ¿Cómo le está yendo en relaciones con gobierno, Alejandra? Sí, claro. Y eso creo que toca el tema que dijo Germán también al principio, ¿no? En el sentido de que la verdad esta industria, la industria restaurantera, es de las industrias más grandes que crea mayores empleos en el país. Y es una industria que es súper importante, sobre todo en un país de servicios, de una economía de servicios como la es México, ¿no? Entonces es importante como recordar eso. Aparte de eso, lo que decía Germán, que creo que en mi caso también ha sido muy, muy visible, es que muchas veces quien está dictando esta normatividad, esta regulación, esta forma de trabajar, pues no conoce al 100% la operación o lo que implica toda esta industria, ¿no? Entonces, a veces no han sido tan empáticos o han puesto algunas normas que no van de acuerdo a la realidad de los negocios y de la industria, ¿no? Por ejemplo... Un ejemplo de una norma que haya sido absurda en estos días. Sí. Pues, por ejemplo, lo platicábamos. platicábamos... 4 personas. Sí. Que solo puedan sentarse 4 personas, misma convivencia, cuando muchísimas de las familias en México somos de 5 y de 6. O sea, es desde un escritorio dictar la norma que no hay en ningún lugar. O sea, perdón ¿Cómo que... lo hacen más seguro 4 o 6 o 10? 6. En la mesa, si son todos se conocen y todos conviven en el mismo lugar, ¿cómo que no los vamos a dejar que se... No, lo de la música. Otra norma, lo de la música que decíamos, ¿no? Lo de la música, que decían, en los restaurantes no puede haber música. ¿De dónde viene esa norma? ¿Cuál es la lógica? Y lo que decíamos al principio es, no, en ningún otro país se ha puesto esa restricción, ¿no? Que ya, bueno, ya lo liberaron ayer, pero era, no podía haber música en restaurantes.
Y una norma que aplica en el Estado de México no va a aplicar en Cancún o no va a aplicar en otro estado de la República. Entonces, un poco, ha sido muy complicado de tener consistencia y quizás es mejor hacer menos normas, pero poder aplicarlas de manera consistente a través de todo el país, porque los riesgos sanitarios son los mismos que se encuentra sí, en todos uno. lados. Te Y eso platico un no ha poco. sucedido. Por ejemplo, no han promovido de comer al aire libre los restaurantes que Bueno, o sí hay, por ofrecido ejemplo, la las oportunidad para alcaldías sí poder lo han hecho, hacerlos, ¿eh? O sea, a ver, dependiendo ¿qué, qué lugar. perdón, Julián. O sea, ¿qué es lo que nosotros tratando de justo no generar estas confusiones y estas, digamos, divergencias en las regulaciones? Antes de que se cambiaran los semáforos, hicimos un protocolo que la verdad es súper estudiado, o sea, revisamos más de 50 documentos internacionales, hablamos con médicos, con laboratorios, digamos, gente muy enterada de bacteriólogos, o sea, y entendimos un poco cómo funcionaba y presentamos un protocolo. Ese protocolo lo tomó digamos, el gobierno federal y lo hizo propio. Y ahí lo plasmó en la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud, en el tema de la certificación Punto Limpio. Pero también son autoridades sanitarias los gobiernos de los estados y los municipios. Y ahí es donde se nos ponen creativos. Entonces, de repente, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene, o sea, estamos jugando a dos pistas, es un circo de dos pistas. Una pista que es mantengámonos sanos, no salgamos, digamos, el cuidado de la salud. Y por otro lado, tienes que se te está cayendo a pedazos la economía. En nuestro caso, los restaurantes sin ingresos cerrados, pues no hay quien aguante tanto tiempo. Entonces, tratar de mediar esos dos pistas, lo que haces es, bueno, sí abro, pero le pongo muchísimas restricciones. Entonces, la Ciudad de México, que estaba en una emergencia sanitaria más complicada, ¿qué es lo que hace? Pues, Se nos fue, Se nos fue justo cuando Germán. está diciendo qué es lo que hace Ciudad de México. Bueno, quizás de no restricciones. hablar de... Perdón, Germán, ya regresaste. Te fuiste justo cuando estás diciendo qué es lo que hizo Ciudad de México. Puso más restricciones, o sea, endureció las restricciones. ¿Qué es lo que puso? Pues las mesas de 4, la música, el horario. El horario es una locura. O sea, que podamos abrir hasta las 10 de la noche. Tú estás sentado en un restaurante y a las 9:30 te paran, porque a las 10 tienen que estar afuera. Entonces, ese tipo de cosas lo que genera es, si estás abierto, pero no está cómodo para el consumidor animarse a salir. Y justo ahorita lo que nosotros necesitamos hacer es que la gente se anime a ir y vea que la experiencia es muy buena, es muy cordial, es segura, hay distancia, se cumplen las normas y entonces la gente empiece a mover la rueda, que es salir a consumir, y entonces las cosas tomen cierta normalidad. ¿Qué puede Entendemos, hacer el gobierno para ayudarnos en este sentido? Quizás es volver a adoptar la propuesta del CENET, ¿no? De hacer deducibilidad de gastos restauranteros dentro de la norma fiscal para poder ayudar a nuestros negocios que tanto lo necesitan totalmente. a generar un volumen que ya necesitamos, porque pues, somos una parte importante de la economía que tiene este país. ¿Cuáles dirían No ustedes? pedimos un crédito, pedimos que haya normas que apoyan Que a generar, incentiven el incentiven consumo. a la gente Y ya a lo vimos consumir con eso, nosotros. en Inglaterra ya lo hicieron, en Alemania ya lo hicieron, en Estados Unidos están a punto también de pasar una normativa. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Pues que sea deducible salir a consumir en un restaurante. Eso que va a generar flujo. ¿Cuáles dirían Exactamente. ustedes que son las mejores prácticas internacionales que México debería adoptar? Pues una de estas es Mencionaron ahorita deducibilidad fiscal. En sí, otras cosas. ayudas a pequeñas empresas Sí. con desplazamiento de pago de impuestos. Es que Posponer no... pagos de impuestos, yo creo que Es hay cosas varias. O sea, sencillas que muchos países están haciendo que esperaríamos que el gobierno se da cuenta de la importancia para las pequeñas pymes y las grandes empresas, que eso lo dará y nadie pide de dar dinero, ¿no? Y nadie quiere esconderse de pagar impuestos ni nada de eso, al contrario. Pero pues necesitamos flujo para recuperarnos de 6 meses de haber sido cerrado y volver a lanzar nuestro negocio. Manuel García de Canirac nos dice, asumo que también sería una cosa que el gobierno o los gobiernos podrían hacer,
es armonizar las normas. Es decir, lo mencionaban ustedes, pero que hubiera un compromiso de las autoridades locales de decir, no vamos a ponernos creativos, en palabras de lo que decía Germán, y decir, simplemente son el mínimo de reglas para que operen y que cuando menos eso no signifique más costos. ¿Están de acuerdo? Sí, unificar normas. Yo creo que, Sí. o sea, eso buscamos al salir con un protocolo como muy razonable y la realidad es que dependiendo cómo está la situación de emergencia, el tema de la emergencia sanitaria y los contagios y las muertes, pues afecta muchísimo las decisiones que tome el gobierno sobre la actuación de las empresas y las diferentes industrias. Entonces, el restaurante, dentro de la, digamos, de cómo razonan algunas autoridades estatales, es una fuente de contagios y está probado que no, o sea, que no es el restaurante y sobre todo si es al aire libre, en terrazas o un lugar, no es el lugar donde realmente aparecen los contagios más fuertes. Y obviamente ha habido medidas que han ido mejorando la convivencia, como el uso de cubrebocas, o sea, el virus se combate lavándose las manos, tomando distancia y usando cubrebocas o, digamos, o los protocolos, digamos, para que no, con las gotitas de saliva no huele. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y si eso lo aplicas a la vida no natural, pues vamos a disminuir los contagios. Y los restaurantes sí estamos teniendo esas medidas, hasta exageradas, podría ya decirte, Luis Miguel. Bueno, Alejandra, en el caso de tu negocio, ¿qué apoyos necesitarías del gobierno? Sí, en el caso de Ambrosía, algo que era muy importante de lo que mencionaban y lo que preguntabas de qué normas podríamos aplicar o esperar que aplicara el gobierno de otros países, y mencionábamos el tema de unificar normas, ¿no? El tema de los apoyos fiscales, el de la deducibilidad, etcétera. Otro tema muy importante es el apoyo, que entiendo que va a ser muy complicado en nuestro país, pero el apoyo a los empresarios, a los grupos para pagar los sueldos, ¿no? El Paycheck Protection Program que tiene Estados Unidos, por ejemplo, y en muchas partes de Europa también. Gran Bretaña lo tiene, por ejemplo. ¿Perdón? Gran Bretaña es otro caso. Sí, Claro. sí, Gran Bretaña, que es apoyar, y eso es, lo ven, esos países lo ven de una forma mucho más integral, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estás haciendo? No le estás apoyando al empresario, estás apoyando toda la economía, porque estás apoyando a que el empresario no tenga que correr a la gente o no tengan que bajar los sueldos, y entonces estás apoyando a esa familia a que no baje su nivel de ingresos, y entonces estás apoyando a que el consumo que tiene esa familia en otras empresas, no nada más en restaurantes, siga manteniéndose vigente, y entonces en realidad estás apoyando a reactivar la economía y a través de un apoyo a las familias y a las familias y la clase media y baja mexicana. Entonces, en realidad es un apoyo súper integral que no es como a lo mejor lo plantea nuestro gobierno, de que es apoyar a los grandes empresarios, sino es apoyar a la economía en general y a todos los empleados. Entonces, eso es algo que es súper importante, digo yo. Lo veo difícil que lo logremos en nuestro país, pero eso podría ser muy importante. Y otra es la comunicación y la claridad en la comunicación. O sea, por ejemplo, en nuestro negocio y en la industria de alimentos y bebidas en general, estamos esperando. Entonces, un día dicen semáforo rojo, otro día dicen amarillo, otro día que ya es naranja, que ya va a pasar a naranja, y luego a veces cambia, ¿no? ¿Cuándo ya puede abrir el restaurante? ¿Cuándo ya pueden abrir los centros de eventos, los centros de convenciones? Y a veces dicen hasta semáforo amarillo, hasta semáforo verde. Entonces, hay una confusión que a todas las empresas del país les crea mucha incertidumbre. Y con la incertidumbre es muy difícil hacer propuestas y hacer planes a futuro. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Hablando de futuro, lo mencionabas tú, Julien, bueno, prácticamente todos lo han mencionado, pero la industria ha vivido su propia transición a lo digital, una transición muy acelerada. Ha tenido que incursionar de manera intensiva en servicios que eran marginales, entrega a domicilio, delivery, etc. Me gustaría dedicar esta parte de la conversación a ¿para cuánto da esta transición digital en una industria que vive de vender experiencia
¿cómo imaginan un futuro donde muchas cosas van a ser híbridas? ¿Qué de lo que se implementó como estrategia de emergencia va a permanecer? Si quieres empezamos contigo, Julien. Gracias. Sí, creo que eso está para durar para tiempo, ¿no? Hay un cambio de hábito que ya está por quedarse del servicio a domicilio. Creo que la diferencia se hará a través de la personalización aún de este servicio y cómo poder entregar estos alimentos o que no sea una entrega solo de alimentos, pero volverse una experiencia y siempre buscar una mejor calidad. Creo que la tecnología sí nos va a ayudar, nos va a acercar a nuestros clientes y tenemos que aprender nosotros a conocer los mejores. Tenemos que estar empujando el uso de la herramienta de tecnología para poder seguir empujando las normas de higiene y buscar aprovechar estos nuevos comportamientos para crear nuevas necesidades a los clientes y hacerlos descubrir nuevos tomas culinarios o de experiencia a través de ellos. Y quién hubiera imaginado hacer una cata de vino virtual hace 6 meses. No, nadie hubiera pensado que podríamos reunir 60 personas entregando unas botellas de vinos en diferentes partes y tener un Un desayuno, ¿no? Sí. Un desayuno o virtual, hacer una pasta en tu casa y que te enseñaran a vivirla. Creo que es parte de lo que tenemos que reaprender a vivir, a comunicar con esta herramienta y ojalá que una vez que regresamos a que tenemos la opción, pues seguimos usando eso. Porque también hay una oportunidad de acceso, perdón, solo terminar este punto, creo que hay una accesibilidad a este nivel de información y entrenamiento. Nos va a servir para el futuro, nos va a servir de poder tener acceso a cualquier tipo de información, cualquier tipo de conocimiento para nuestros empleados y nuestros clientes y que ellos pueden escoger siempre la mejor opción, dónde trabajar, dónde ir a comer o dónde tomar clases y enseñar. Y esta democratización del conocimiento que se hace a través de la herramienta de informática, creo que es algo que puede ser muy positivo. ¿Qué tan fácil, te quería preguntar, Julien, qué tan fácil ha resultado para ustedes capacitar a la gente que ya tenían en el tema tecnológico? Hay una especie de rebalance donde los expertos en tecnología de la información se volvieron centrales en los procesos. ¿Cómo les es un reto? Ha sido un reto en dos sentidos. De uno, tener la herramienta y segundo, tenemos por suerte muchos empleados. Grupo Presidente es una empresa de muchos años que tiene empleados que están con nosotros desde 15, 20, 30 años y pues hemos tenido que enseñarle esta nueva forma de trabajar y de buscar información y de capacitarse. Y realmente ha sido un reto, pero creo que es dentro de una cultura del cambio y lo hemos usado también, que esta herramienta les ayuda no solamente para el negocio, pero les ayuda para ellos en su vida personal y creo que mucho hemos usado los hoteleros y los restauranteros para poder aplicar estas nuevas normas, que los principios que le damos en la empresa se viven en casa, ¿no? Y cómo hacer esto una realidad y eso, la gente tiene un interés y a través de eso yo creo que hemos podido ser en algo exitoso a transmitir este uso de la tecnología, ¿no? A través de la gente convenciéndolo el bien para ellos mismos. Germán, la transición digital para ustedes, ¿cómo la han vivido? El proceso de incrementar la entrega a domicilio, ¿dónde están los cuellos de botella? ¿Qué te falta por hacer en este proceso de reconversión? A ver, yo veo el tema en dos, o sea, va a haber un cambio dramático, pero yo creo que vamos también gran parte a regresar. O sea, voy a empezar por regresar. O sea, yo sí creo que el hombre es un ser social. Los restaurantes se utilizan por muchos motivos de consumo. En los restaurantes se empieza, o sea, es un lugar para relajarse, para ver amigos, donde haces tu primera cita, donde cierras negocios, donde se escriben libros, o sea, el restaurante es un lugar que la gente va a seguir utilizando. Hemos estado guardados, hay un anhelo de salir
la gente, y lo mismo con Hoteles Presidente, la gente quiere salir a viajar, nada más nos digan que no somos irresponsables haciéndolo. O sea, en el momento que sentamos que estamos, digamos, cooperando y no estamos causando ningún daño y empecemos a salir, la gente va a regresar porque todos queremos salir a comer y tal. Por otro lado, también hemos aprendido en esta crisis que se puede trabajar a distancia y no necesitas todos meternos a una misma oficina y hacer ciertas cosas. Entonces, ayer aquí en Chicago, platicando con una gente de Google, ya les autorizaron que posiblemente pueden venir a trabajar hasta el 2021, es opcional si quieres ir a trabajar a la oficina o no. Y con quien hablas, básicamente te dice que han encontrado que la gente puede ser productiva, no todo lo productiva que era estando reunido en el mismo lugar, pero que se puede tener un concepto híbrido de trabajo. Eso va a obligar que los desplazamientos y las zonas geográficas van a cambiar mucho cómo consumen a la hora de la comida, la cena. O sea, hay el ocio y hay la necesidad de consumir porque de alguna manera estás atrapado y necesitas hacer un desayuno, una comida en un lugar geográfico, ¿no? Es un poco más de conveniencia. Entonces, yo creo que ahí tenemos que entender las nuevas dinámicas sociales y las nuevas dinámicas de cómo van a coordinar. Entonces, la parte electrónica va a venir a cubrir, digamos, esa parte de las nuevas dinámicas. O sea, si yo estoy en mi casa porque ahí me toca hacer home office y tal, y además mis hijos ya no van a ir a la escuela y tengo que cubrir, como mamá, tengo que cubrir 3 funciones, trabajar, ser maestra y tal, pues chance lo que me va a convenir es pedir de comer. Y ahí es donde lo fácil va a ser lo que dicte y lo fácil es lo más amigable. O sea, ¿cómo puedo tener una app? Yo no quiero tener 70 apps, quiero tener 1 o 2 que funcionen, que sean seguras y que yo sepa que lo piden y que voy a tener seguridad en mi forma de pago, voy a tener seguridad en mi forma de entrega y el producto va a ser lo que yo quiero. Entonces, los restauranteros tenemos que entender cómo podemos hacer que la comida viaje de la mejor manera posible y cuidando los temas que le importan a los terceros, que es el medio ambiente, los empaques y que la comida esté buena. Entonces, ese es el enfoque que tenemos que tener para que la parte digital funcione. Perla Benítez pregunta a todos cómo manejan los precios cuando se trata de delivery. ¿Qué ajustes hicieron en sus precios? Añadiría a la pregunta el tema de comida para llevar. Sí. Empezamos contigo, sí. Alejandra. Si quieres, sí, comento. En el tema, en Ambrosía lo que hicimos fue mantener los precios iguales. Entonces, ¿esto qué significa? Que privilegiamos o priorizamos la parte de flujo antes de la parte de utilidad, margen en Ambrosía, por lo pronto. Entonces, lo que hicimos fue mantener los precios iguales para delivery como para in-house o en sitio y absorber nosotros ese costo del delivery, de los empaques y de todo, aunque eso haya significado que hayamos disminuido los márgenes muchísimo, pero privilegiando el tener un flujo más importante de venta. Y nada más para tocar un punto que mencionabas antes, Luis Miguel, es creo que una de las barreras para lo digital y esta nueva forma de servir alimentos en México es temas de logística. Temas de logística, creo que en México hay mucho que avanzar, sobre todo en nuestro caso en la industria restaurantera y de alimentos y bebidas, la logística de perecederos que sea accesible para empresas como las nuestras que estamos aquí representadas o como cualquier otra de la industria de alimentos, ¿no? No hay una logística de perecederos, de entrega de perecederos accesible para que nosotros podamos transportar y llevar nuestros servicios a otros lugares, sobre todo fuera de la Ciudad de México. Entonces, para llegar a otras partes del país es una barrera muy importante. Perdón, Alejandra, nomás para entender, ¿te refieres a transportar todo lo que... Mandar un pastel. No transportar una comida para una familia, ¿verdad? Las dos cosas, o sea, las dos cosas. Es transportar alimentos, o sea, transportar un pastel, como dice Germán, mandar un pastel de aquí a Querétaro, de la Ciudad de México a Querétaro,
es muy caro o no existe la infraestructura para hacerlo todavía de forma accesible. Y también mandar una comida preparada, empacada, completa a otras partes del país. Buenísimo. Y la cadena de frío, sí. La cadena de frío, ¿no? Es muy complicada y muy cara. Me gustaría aprovechar, ahora sí, la diversidad del panel para pedirles nos hemos asomado al futuro, pero el futuro no es lo mismo para un corporativo como Grupo Presi. Digo, para un corporativo que forma parte de un holding que tiene otro tipo de negocios, un corporativo especializado en restaurantes y una empresa pequeña de una millennial. Me gustaría enfatizar las diferencias. Obviamente todos comparten la situación del ecosistema, pero me gustaría tratar de encontrar el punto en donde podamos hablar de los matices. ¿Qué necesita para el futuro Grupo Presidente en esta reactivación de la industria restaurantera de hostelería? ¿En qué punto vamos de la curva de recuperación económica, Julien? Somos muy al inicio de la curva. Creo que la industria restaurantera tiene oportunidad de recuperarse más rápido que la hotelera por la clientela que existe en México y no depender de la clientela internacional, como en muchos casos por la hotelería. Creo que lo que necesitamos es algo que mencionó Germán y Alejandra, es una normatividad más sencilla y fácilmente aplicable. Algo de apoyo dentro del gobierno que podría ser la parte de descontar, deducir los gastos restauranteros dentro de nuestra política fiscal, podría ser un incentivo muy bueno para poder llevar ahí. Y más que todo, lo que necesitamos es seguir con este compromiso que tiene la industria, esta solidaridad que hemos visto entre proveedores, bancos y empleados, para saber que el futuro va a regresar, que vamos a volver a ser un punto dinámico del país, tener la confianza que hay que aguantar para poder llevar esta industria otra vez al nivel que tiene, porque vamos a regresar un momento al otro, va a salir una vacuna, va a salir eso y la gente va a volver a convivir, va a volver a querer estar juntos en familia, con amigos o de negocio, y eso va a suceder. Pero sí el gobierno tiene un papel que jugar apoyándonos con estos desplazamientos de impuestos y haciendo una fiscalía que favorece estos negocios. Germán, tú presides un corporativo que básicamente está especializado en restaurantes, tienes un restaurante de alta gama, tienes una cadena de cafeterías. ¿Cómo ves el futuro? ¿En qué punto de la curva estamos? Pues, o sea, yo creo que estamos en el principio del final del problema. O sea, digamos, todavía yo creo que tenemos que transitar un semestre. O sea, de aquí a diciembre va a ser épocas bastante complicadas, aguas muy turbulentas y o sea, de las lecciones que te da la vida en este tipo de situaciones son que los corporativos, las empresas, tienen que ser súper eficientes, o sea, livianas, las estructuras tienen que ser o sea, lo más eficientes posible, porque cuando vienen este tipo de problemas, te das cuenta que todas las ineficiencias que venías cargando son las que de alguna manera son los lastres que te van a permitir o no cerrar unidades o quebrar definitivamente el negocio. Entonces, yo creo que esa es la primera. La segunda es, yo creo que uno de los grandes aprendizajes es el tipo de contratos que firmamos de arrendamiento. Esta industria renta todo lo que, o sea, hay muy pocos propietarios que sean al mismo tiempo operadores de local. La mayoría, el 99%, se rentan. Entonces, es muy importante que revisemos los acuerdos, o sea, como que en una época de bonanza, de abrir muchos restaurantes, la industria crecía al doble del PIB y había como muchas oportunidades y nos fuimos de boca un poco. Yo creo que hay
hay una reflexión hacia la prudencia, hacia fijarse bien dónde abrir, qué cosas son eficientes, cuidar mucho el cálculo de los números. Es algo que yo creo que oyes en todas las pláticas con restauranteros y definitivamente aquí va a venir una poda. Tristemente va a haber el cierre de muchos locales, va a haber muchas oportunidades y como decía Julien, o sea, vienen las épocas de que te replantees ubicaciones, lugares y tal, y hay que ser prudentes y hay que asumir mucho los riesgos en el sentido de, o sea, esta industria es de gente muy valiente, o sea, somos empresarios que dan el alma, que trabajan muy duro, que son resilientes, que se adaptan, pero sí hay que ser muy, muy listos en la toma de decisiones hacia el futuro, porque estos momentos donde arriesgaste quizá de más son los que te hacen pagar las cuentas, ¿no? Alejandra, ¿en qué punto de la curva estamos desde el punto de vista de tu negocio? ¿Cómo ves el futuro? Sin duda, todavía estamos en momentos muy complicados. Yo creo que tanto el país, temas de salud, estamos en momentos muy complicados, pero sí, los negocios en general, estamos ya en una época en que nos estamos reinventando y estamos encontrando esta forma de operar en esta nueva normalidad. Entonces, creo que en el caso de Ambrosía, sí nos tomamos muy en serio el tema digital, reinventamos completamente la empresa, estamos haciendo muchas ventas a través de una tienda en línea, tienda que hicimos durante esta pandemia, y también estamos rehaciendo toda la forma en cómo llevamos nuestros servicios a nuestros consumidores y diseñando nuevas formas de llegar con ellos. Creo que algo súper importante para empresarios, restauranteros, para gente que está en esta industria es voltearse a ver al cliente y ser muchísimo más empáticos con la forma en que el cliente consume nuestro servicio, y entonces, en lugar de que esperar que el cliente llegue a nosotros, es ver cómo podemos nosotros llegar a nuestro consumidor, aún con todas las barreras que tenemos ahorita. Entonces, eso sería como algo que le diría a todos los empresarios que están allá afuera, los restauranteros, es cómo más bien mejoramos la experiencia y nuestros servicios para llegar a ese cliente. No esperar a que vengan a nosotros, porque creo que todavía, aunque sí ya vemos la salida, ya vemos la luz al final del túnel, el túnel sigue siendo largo y todavía va a tardar bastante tiempo en reactivarse y más en llegar a los niveles de ingreso que teníamos el año pasado. Creo que eso es súper importante y sí nos tenemos que modernizar nuestra oferta y sobre todo nuestro delivery, la forma en la que entregamos nuestros servicios. Y para eso sí hay que aprovechar esta ola de lo digital y este brinco que dio nuestro país en particular en temas digitales, que sí hemos avanzado lo que no habíamos avanzado nunca y lo que esperábamos que en términos digitales íbamos a lograr en 2 o 3 años, lo hemos avanzado en estos 5 meses. Sí, se aceleró la curva rápido. Se aceleró de forma impresionante y entonces sí, también empresas como las nuestras en una industria más tradicional que son los alimentos y bebidas, tenemos que aprovechar esa modernización y esa digitalización para llegar mejor a nuestros clientes. Entonces, el tema digital, el tema de delivery, hay que hacerlo, no hay de otra. Hay que ver cómo llevamos las experiencias, la convivencia de un restaurante a tu casa sin perder la calidad y la calidez de estar en un restaurante. Y sobre todo en el tema de eventos, que es en lo que también yo me involucro muchísimo, en el tema de eventos es cómo lograr darle esa misma experiencia social a un cliente, aunque no pueda reunirse en grandes grupos, ¿no? Entonces, los eventos híbridos, que es una parte en digital, una parte a través de una plataforma como esta y otra parte presencial con todos los protocolos de higiene y salubridad. Y también todo el tema de los eventos virtuales y cómo llevarle esa misma experiencia a la casa de los consumidores, aunque no se reúnan en un mismo lugar, que todos tengan una misma experiencia y que puedan convivir
alrededor de esa experiencia, aunque no sea de manera física. Entonces, en eso es en lo que yo he estado trabajando mucho y en lo que creo que va a ser muy importante que nuestra industria piense y se modernice y haga este nuevo brinco hacia lo digital. Para cerrar, prácticamente llevamos una hora 10 minutos hablando. Me gustaría pedirles, digamos, en buena medida está implícito en todo lo que hemos platicado, que pensaran en un colega restaurantero al que le quieren dar un consejo. Y la pregunta es, ¿cómo lograr que el 21 sea el primer año de la recuperación y no el segundo año de la crisis? ¿Qué le recomendarías tú a un amigo restaurantero, Julien? O sea, a un amigo, Las cosas es que tenemos que ir pensando a personalizar el servicio, a conocer mejor nuestro cliente y a darle poder a nuestros empleados para hacer lo correcto, para empujar las normas de higiene y llevar a tus clientes una experiencia, sea a través de unas de las plataformas, como bien lo mencionó Alejandra o Germán, no perder el ADN de tu restaurante, seguir ofreciendo lo que tu restaurante representa a través de estas nuevas tecnologías o estas nuevas plataformas que van a existir. Ese creo que sería el mejor consejo que puede dar un amigo restaurantero. Buenísimo. Germán, ¿qué consejo le darías a un amigo restaurantero para que el 21 sea el primer año de la recuperación y no el segundo de la crisis? El primero que le daría es, hay que tener una disciplina operativa impresionante. O sea, la seguridad y la certeza de que el consumo en el lugar es el apropiado y que las normas se cumplen va a ser básico. Hay medidas que llegaron para quedarse. El tema de digamos, todo el distanciamiento, los cubrebocas, los menús digitales, los QRs, aunque, digamos, ahí encuentras rangos de edades donde están dispuestos a leerlos y después están dispuestos y la gente complica, pero es algo que tenemos que asumir. Entonces, yo creo que la disciplina operativa sería lo primero. La segunda es, tenemos que cuidar muchísimo nuestra estructura de costo y de gasto. O sea, tenemos que ser súper eficientes, llegar a niveles de entender a qué horas se vende, a qué horas no se vende, tal, para hacer unas estructuras muy, muy ligeras, muy eficientes, muy coordinadas. Trabajar mucho con la gente, o sea, la capacitación y que la gente esté consciente de lo que estamos viviendo y el momento que estamos pasando, para que tenga el compromiso de transmitir, digamos, un poco lo que decía Julián, la filosofía de la empresa, este servicio, que sea un grato tan agradable, pasa muchísimo. O sea, esta es una industria de gente que sirve a gente. Entonces, nuestros colaboradores tienen que estar muy motivados, muy adentrados en el tema y con mucha disposición para que esto sea un momento lindo. Y lo otro es yo creo que tenemos que hablarle al consumidor y le tenemos que hacer ver que hoy es un tiempo de solidaridad, que los necesitamos más que nunca y que de alguna manera necesitamos su esfuerzo para salir. O sea, va a estar lastimado el tema de la demanda porque hay mucha gente que no va a tener empleo, los negocios están complicados. Entonces, sí es importante pedirles la solidaridad a la que la gente salga y hacer una campaña optimista. O sea, ya no hay que hablar de los muertos, hay que hablar de los restaurantes vivos que generan momentos súper lindos, que generan, digamos, momentos agradables, que nos hacen gozar la vida y vivir la vida. Eso es lo que tenemos que comunicar, cambiar, dejar de hablar de los muertos, las bajas y las crisis y empezar a hablar de los momentos que vienen. Yo creo que son los consejos que yo daría. Buenísimo. Alejandra, te toca cerrar. Contigo abrimos y contigo cerramos. ¿Qué consejo le darías a una amiga restaurantera? Muchas gracias, Luis Miguel. Yo, como buena financiera que estudié finanzas, lo primero que le diría sí es cuidar, tener un énfasis muy grande en el flujo de efectivo. Entonces, nunca permitirte descuidar tu flujo de efectivo. Creo que
En otros tiempos no nos fijábamos tanto en eso y nos concentrábamos más en la utilidad, en el EBITDA, en el rendimiento, pero en estos tiempos y para poder sobrevivir y salir adelante hay que cuidar muchísimo el flujo. Como muchos dicen, cash is king, ¿no? El flujo es el rey, y entonces si descuidas esa parte puedes llegar a tener serios problemas, aunque estés haciendo todo lo demás bien. Entonces, el flujo para mí es súper importante. Otra cosa es ver cómo podemos variabilizar los gastos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo van a estar los picos, si va a regresar, ya hablan mucho de muchas cosas. Segunda ola, sí. El tema es la incertidumbre, ¿no? Entonces, hay mucha incertidumbre y para prepararnos para esa incertidumbre, yo diría que hay que tratar de variabilizar los costos y gastos en la medida de lo posible. ¿A qué me refiero con esto? Es tratar de ver esquemas de trabajo variables, esquemas de rentas variables, no pagar rentas fijas, no pagar, bueno, en la medida de lo posible tratar de que los sueldos sean variables también, y todos los gastos que tiene un restaurante o una empresa de alimentos, tratar de ver la forma de hacerlos variables para que dependa del ingreso y no que sean fijos, y si llega a haber otra crisis, otra ola o así, te coman esos gastos fijos. Entonces, ese sería un consejo, 2 consejos de la parte financiera que yo diría que es muy importante. De la parte de servicios y de la parte de atención al cliente, sí diría, hay que ser creativos, hay que encontrar formas creativas de llegar a tu cliente. Y para eso hay que escuchar a tu cliente. Entonces, hay que estar muy cerquita del cliente para escucharlo, para encontrar sus necesidades, para realmente entender qué es lo que buscan de nuestros servicios y ahí ponernos creativos para ver cómo podemos realmente hacer ese delivery, o sea, entregar ese servicio como nuestro cliente lo pide. Entonces, para resumir, es en el tema financiero cuidar muchísimo los flujos y tener ahí puesta el lápiz en el tema de los flujos. Luego, variabilizar los gastos en la medida de lo posible. Y en el tema comercial, tratar de escuchar muchísimo a tu cliente y después ser creativos y tener nuevas formas de llegar a tu cliente con el servicio el que ellos esperan y quieren de tu restaurante, de tu empresa, de lo que están acostumbrados, ¿no? Entonces, esos serían los 3 consejos que daría. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Julián de Bar, Germán González, Alejandro Ríos, a todos ustedes que nos estuvieron sintonizando, escuchando. Ha sido un placer compartir este panel con ustedes, este laboratorio de soluciones del economista. Quiero reiterar la disposición de nosotros para dar seguimiento a lo que tiene que ver con una industria que es fundamental, no solo por los grandes números, sino por todo lo simbólico que hay. Los restaurantes son puntos de reunión, son literalmente el espacio donde nos pasan las mejores cosas. De verdad, mil gracias y también muchísimas gracias a nuestro patrocinador Total Play Empresarial, que es experto en soluciones de hospitalidad, para el sector de hospitalidad. De verdad, mil gracias y seguimos en contacto. Esta es su casa, El Economista. Gracias, Julián, gracias, Alejandra, gracias, Germán. Muchas gracias a la gente de Alquimia. Buenos días. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.